Ser Podcast. Ser Historia, con Nacho Ares. Comenzamos un nuevo programa de Ser Historia, comenzamos una nueva temporada, la número 14, con música en directo. Nunca lo habíamos hecho antes, ¿no? Estamos escuchando País Perdido, el himno de Sobrarbe, una comarca que nos ha invitado a participar un poco de su historia, y es lo que vamos a hacer, ¿no?, en este programa especial, como digo, en este primer programa de la 14ª temporada. Para mí es un orgullo, es un honor, porque no es la primera vez que nos invitan a la provincia de Huesca para disfrutar de su historia. Como digo siempre, este programa no sería posible si no fuera por los compañeros de Cadena SER y sobre todo por el Gobierno de Aragón, los ayuntamientos de Aínsa y el Puello de Araguás, la comarca de Sobrarbe y también Huesca, esa oficina de turismo de la provincia de Huesca. Junto con ellos vamos a intentar hacer un poquito más de historia en el sentido de adentrarnos en esas leyendas, en esas fábulas, en esa historia también con piedras tan sólidas como el lugar en donde nos encontramos, San Victorián, un monasterio que desde luego merece la pena ser visitado para descubrir la historia de esta comarca. Bueno, pues País Perdido, interpretado por Francho Sarrablo, que luego estará con nosotros, ha servido para dar comienzo a este programa, como digo siempre, en el que intentaremos hacer un poquito más de historia. Bienvenidos a Ser Historia. Lo acabo de decir, estamos en San Victorián, en la comarca de Sobrarbe, un lugar absolutamente maravilloso en donde se come estupendamente, se vive maravillosamente bien y tiene un marco de paisaje y de historia que yo creo que pocos lugares de Aragón o de España, de Europa o del mundo se pueden comparar con él, ¿no? En este programa especial de Ser Historia, el primero de esta 14ª temporada, empezamos en el año 2009 como un sueño casi de algunos soñadores, valga la redundancia, ¿no?, por intentar acercar la historia al público en general. Bueno, pues llevamos ya casi 14 años intentando, como digo siempre, hacer un poquito más de historia, y lo vamos a hacer hablando de un tema apasionante que es la historia de la comarca de Sobrarbe, la historia de la Reconquista, la historia de los reyes de Aragón, la historia, por supuestísimo, de los reyes de Sobrarbe, y todo ello pues con un elenco, yo creo que de invitados extraordinarios. Como siempre, soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. En Twitter, @SerHistoria. En Facebook, Ser Historia. Y en YouTube, Ser Historia. Jesús Callejo, una temporada más. Bienvenido de nuevo a Ser Historia. Efectivamente, Nacho. En lugar de un día más, una semana más, una temporada más. Qué bien suena, ¿no? Y la 14ª, ni más ni menos. Sí, la 14ª. Y además lo hemos hecho con música. Fíjate que Fernando, el técnico, tú y yo, Ana, nuestra compañera Ana Caballero, que está por ahí grabando también, todo el equipo de la cadena SER, tanto de Huesca como los que nos hemos desplazado de Madrid, improvisando en estos minutos un poco antes, ¿no? Yo pensaba, a ver cómo sale esta fórmula nueva, pero ha salido magnífica, ¿no? Francho ha ejecutado, ha interpretado de una forma maravillosa el himno de Sobrarbe, ese País Perdido, y tenemos que meter más música de vez en cuando, ¿eh? La música tiene su historia y para el ser humano marca un poco también el devenir de los acontecimientos y de todo. Claro, sabes que la música siempre está cargada de emociones y por lo tanto hay canciones, hay partituras que se asocian a un momento inolvidable, y posiblemente esta música que estamos escuchando se va a asociar a este programa, que ya no es un programa histórico, que evidentemente lo es, sino que es un programa de altura por las zonas pirenaicas en las que estamos. Así que todo confluye para que sea de esos programas legendarios, porque también vamos a hablar de leyendas,
y qué mejor inauguración de temporada pues que estar aquí, en este monasterio cargado de tanta historia, este monasterio medieval, y rodeado de un público, pues en fin, totalmente entusiasta y que sabe valorar, igual que sabemos valorar nosotros, que estamos en un momento único y que es un momento donde suelen ocurrir cosas, y las cosas que ocurren muchas veces son mágicas. Lo decía, es un momento único. Este año 2022 es un año muy especial. Celebramos el 40 aniversario también del Estatuto de Autonomía de Aragón. Y aparte de todos esos, ¿no? Lo hemos comentado en la última parte de la temporada anterior y lo haremos también a lo largo de esta, un montón de cumpleaños y de aniversarios egiptológicos, ¿no? Sí. El descubrimiento de la tumba de Tutankamón, el desciframiento de la piedra de Rosetta, los 120 años del Museo del Cairo, 90 años de la película de la momia. Se nota que eres egiptólogo o egiptoloco, ¿eh? Se verdad, nota. ¿no? La cabra tira al monte, ¿no? La cabra tira al monte, ¿no? Pero bueno, como siempre, Jesús, estamos en un lugar que a ti te apasiona, que está lleno de leyendas, de magia, de misterios. Tenemos aquí preparado, ¿no?, este cronovisor para comenzar una nueva temporada. ¿Cuál es la fecha? Un tanto extraña va a ser, porque no está muy focalizada, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es la fecha que nos propones en este nuevo viaje, esta nueva temporada, este nuevo programa? Un día indeterminado de un mes cualquiera del año 724. Adelante. Pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, hay fuego pero nada se quema. Es un fuego cuasi divino. ¿Dónde estamos? Esto es un verdadero milagro. No es una hoguera donde estemos aquí asando unas chuletitas, no. Estamos en un momento clave dentro de la historia del proto-Aragón, porque todavía Aragón no es un reino. Este año 724 estamos en medio de una batalla legendaria. Es verdad que nos faltan una serie de datos, el cronovisor, en fin, no ajusta todos los detalles históricos. Pero ha ido al día, ha ido al día, hombre, que ha ido al día. Él lo sabe, nosotros no, pero él sí. Y que se oiga este crepitar, ¿a qué se debe? Evidentemente estamos de noche en esta batalla donde las tropas de García-Ximénez, las tropas que son guerreros pirenaicos, se están enfrentando con las tropas sarracenas, además en inferioridad de número. En fin, la cosa no pinta bien para reconquistar a Insa y en este momento ocurre un hecho sobrenatural. Un hecho sobrenatural que marca el devenir del acontecimiento bélico en el que estamos asistiendo. Y es que una cruz de fuego está bajando del cielo y se está posando sobre un lugar concreto, sobre una encina, una carrasca. Evidentemente, Nacho, cuando las tropas están viendo esto, consideran que es una señal divina, es una señal de apoyo, es una señal que les está indicando no desfallezcáis porque la batalla es vuestra. Claro, las tropas árabes les ocurre todo lo contrario, se desaniman porque dicen, aquí están teniendo una ayuda que no es física, sino más bien sobrenatural, es decir, es una ayuda divina. En ese momento ellos ganan la batalla porque consideran que este fenómeno lumínico, esta luz popular, como así la denominamos en algunos libros, es la que sirve para decantar la victoria porque, aunque estuvieran inferiores en número, sí que tienen esa ayuda divina y sobrenatural. Hasta tal punto que García-Ximénez, aquí hay variantes, dicen que ya era rey de Sobrarbe, otros dicen que se convierte en rey de Sobrarbe a partir de este acontecimiento bélico. El hecho es que se considera que se produce un elemento histórico trascendental para que Sobrarbe, como condado que era, pues tenga esos reyes míticos, porque también ha tenido sus reyes míticos antes de tener a Ramiro I como el linaje, vamos a llamarle, más oficial. Bueno, pues este es un momento en el que solo para que quedara remarcado, como suele pasar con otro tipo de leyendas populares, y ahora luego te comentaré otros ornis, es decir, otros objetos religiosos no identificados, luego comentaremos, para que quedara totalmente señalado en la memoria colectiva, también se señaló en el blasón, en el escudo de Aragón. Es verdad
que tenemos que irnos mucho más allá en el tiempo, hasta 1499, que es cuando realmente aparecería de una forma oficial, pero ya en la mente colectiva, en el inconsciente colectivo, quedó reflejado este acontecimiento. Y no solo en esta parte heráldica, sino también en las fiestas populares, como puede ser la morisma. Y además lo comentas, ¿no? Luego hablaremos de la morisma, esta celebración tan increíble, tan apasionante, de la que hemos tenido la oportunidad de disfrutar. Pero fíjate, hemos sido testigos de un momento legendario, de un momento fabuloso, pero que, como indicabas, Jesús Callejo, crononauta, marca un poco, ¿no?, la forma de pensar, la forma de sentir de la gente, y que puede estar inspirado, ¿no?, también en otros acontecimientos parecidos. Estamos en el siglo VIII, los musulmanes acaban de entrar en el 711, han pasado apenas un poquito más de 10 años, y que aparezca la cruz en llamas encima del árbol, encima del campo de batalla, no es novedoso. No es novedoso, es verdad que, a ver, cuando se producen este tipo de hechos no hay que tomarlos desde una perspectiva estrictamente histórica, pero sí simbólica. Es decir, en aquella época, y estamos hablando de plena reconquista, hacía falta estímulos morales, pero también estímulos divinos. Ten en cuenta que unos años antes se produce la batalla de Covadonga, también revestida de carácter mítico, y a Pelayo se le presenta la Cruz de la Victoria, que por cierto también forma parte del emblema, del blasón y del escudo y de la bandera del Principado de Asturias. Y eso ocurre en el 722. Pero es que si nos remontamos más atrás, nos tenemos que ir al 312 con Constantino el Grande, acuérdate, la famosa batalla de Puente Milvio contra las tropas de Magencio. ¿Qué es lo que ocurre allí? Ni más ni menos que aparece también esa cruz con un lema, y no signo vincis, con este signo vencerás, que luego además el lábaro, las legiones romanas, cambia lo que era el águila de Júpiter, la cambia por el crismón, es decir, por el anagrama de Cristo. Fundamental. Bueno, pues a partir de aquel momento es cierto que la Reconquista, precisamente para reivindicar el carácter cristiano de estas batallas contra el infiel, la cruz empieza a ser protagonista no solo de las leyendas aragonesas, sino de muchísimos lugares. No por casualidad, en los 4 cuarteles que tiene el escudo de Aragón, 3 obedecen a causas sobrenaturales. Ahora hablaremos de ellos, si me permites, Jesús Callejo, crononauta. ¿Me permites? Sí, hombre, por supuesto, eres el director. Claro que sí. ¿Qué os parece? Un aplauso para Jesús, por favor, para este comienzo de temporada, un compañero tan extraordinario. Muchísimas gracias a todos los amigos de la comarca de Sobrarbe que han venido a este monasterio de San Victorián a disfrutar de la magia de su historia, de sus tradiciones, de sus leyendas, en definitiva de lo que somos todos un poco, ¿no? Porque de alguna forma todos estamos en ese mismo contexto histórico, social y antropológico. Hemos invitado, Jesús, a este crononauta a compartir con nosotros el viaje a Concepción Benítez Tellaeche, que me ha dicho, di el segundo apellido, ¿lo he dicho bien? Perfecto. Muy bien. Ella es técnica de patrimonio y, Conchi, bienvenida a Ser Historia. Gracias. Lo comentábamos antes, ¿no? Es el mundo de las leyendas, el mundo de las fábulas, el mundo de las tradiciones. Yo siempre he dicho lo mismo, ¿no? Y siempre pongo como ejemplo Jerusalén. Yo he estado en varias ocasiones en Tierra Santa. Es cierto que nada de lo que hay allí, pues, desde el punto de vista histórico, arqueológico, tiene ese respaldo, ¿no?, para defender que ahí estuvo Jesús o que sucedió lo que se cuenta en el Nuevo Testamento, pero que durante 2000 años en este caso, ¿no?, millones de personas se hayan acercado ahí y lo hayan tomado como un referente, ¿no?, de un elemento cultural, todo eso también le da su empaque y su fuerza, ¿no? Y la historia de la cruz de Sobrarbe sobre esa encina, sobre ese árbol en llamas, era una encina, ¿no? Sí, era una encina. Marca también un poco la historia y el sentimiento propio de la comarca, ¿no? Sí, así es. La aparición de esta cruz de fuego sobre la carrasca es uno de los elementos simbólicos más representativos de todas las personas que vivimos en Sobrarbe. Es un hecho que tiene pues ese porcentaje tan alto, ¿no?, de leyenda, pero que al final nos religa con lo que somos, con la historia, con el origen de nuestra comunidad, y que nos hace pues sentirnos también miembros de algo más importante que ha perdurado a lo largo de los siglos, que ha llegado hasta ahora y que sigue muy vivo. Además estamos en el monasterio de San Victorián, que es un lugar totalmente alejado, más de 1000 metros de altura, aquí en los Pirineos.
¿Qué es lo que debió de llamar? Pues bueno, algunos elementos no marcan el siglo VI, puede ser el monasterio más antiguo de España, otros dicen que, bueno, que la fundación podría ser del siglo X o del año 1000, un poquito después, pero sin embargo es, bueno, la antigüedad, yo creo que eso no lo puede borrar nadie, ¿no? Pero la ubicación también, que es lo que debió de llamar la atención a los monjes que vinieron aquí para sentirse atraídos por este espacio tan absolutamente mágico que es esta altura, ¿no?, los Pirineos, aquí en la comarca de Sobrarbe. Bueno, pues creo que todos los que nos visiten podrán experimentar lo que debieron de sentir cada uno de esos monjes o el propio San Victorián cuando en el siglo VI vino y decidió vivir en una cueva en las proximidades del actual monasterio. Es un lugar mágico, creo que todo el mundo lo reconoce. Cuando vienes aquí, la soledad, el silencio, la amplitud de vistas hacia el sur, cuando hacia el norte estás protegido por una impresionante mole calcárea que es la Peña Montañesa, el silencio, los olores, ¿no? Todo. Es un lugar realmente mágico y en el que creo, sinceramente, que se siente una energía especial. Y bueno, creo que eso sería un motivo de mucho peso para alguien como Victorián o Beturián, como se le llama en la zona, para que eligiera este lugar para vivir una vida de ascetismo y un poco contemplativa, ¿no?, intentando emular la vida de Cristo. Además, él lo comentaba ahora, ¿no?, según subíamos por la carretera que hemos subido contigo en el coche, nos comentabas que algunas excavaciones arqueológicas han sacado a la luz, ¿no?, algunos restos del siglo VI que podrían, bueno, pues justificar de alguna forma también, ¿no?, ese pavimento, la existencia de algo, no sabemos el qué, aquí en aquella época, ¿no? Sí, la verdad es que a nivel documental sí que existen 6 documentos históricos del siglo VI que avalan que al menos desde el año 522 aquí había un monasterio. Y bueno, de hecho este documento del 522 es el documento más antiguo conservado de un monasterio en la península ibérica, el monasterio de San Martín de Asán. Se supone, según cuenta la leyenda, que los monjes del monasterio de San Martín de Asán en ese siglo VI le pidieron a San Victorián, que estaba en la cueva de la Espelunga, aquí cerquita, viviendo como eremita, que bajara a ser su abad. Y siglos después, sería cuando, ya después de la muerte de San Victorián, el monasterio de San Martín de Asán se convertiría en el monasterio de San Victorián, tomaría el nombre de su abad más famoso. Bueno, pues en los trabajos arqueológicos que se hicieron como seguimiento de las obras de restauración, es decir, no fue una campaña potente de investigación arqueológica, sino unos trabajos de seguimiento, se descubrió ese pavimento que todo parece indicar que efectivamente es un pavimento del siglo VI. Hubo que quitar 2 pavimentos superiores, 2 capas superiores, y entonces apareció ese pavimento que podemos ver parcialmente ahora aquí en el monasterio, y sí que nos hace pensar que ese podría ser el pavimento original de ese primer monasterio de San Martín de Asán al que vino San Victorián como abad. A ver si retiran ese del siglo VI y aparece uno del siglo V. Y sería más antiguo todavía de lo pensado. Pues desde luego sabemos que en el 522 existía el monasterio de San Martín de Asán. Antes, pues, ¿quién lo sabe? Jesús, es un lugar absolutamente mágico en donde normal, ¿no?, que se tome como escenario, ¿no?, de estos acontecimientos milagrosos como la cruz, ¿no?, de fuego, ¿no? Sí, es normal. A ver, ten en cuenta que era un eremita italiano, por cierto, San Victorián, bueno, que llegó aquí por una serie de circunstancias, hasta le convierten en abad, y desde el momento que él se convierte ya en un hombre santo, tanto en vida como en muerte, sus reliquias, sabes, que empiezan a considerarse como un auténtico talismán. Y digo esto porque en la otra cruz que aparece en el escudo de Aragón, que es la de Íñigo Arista, que tiene también que ver con un fenómeno sobrenatural ocurrido un siglo después, en el siglo IX, llevan las reliquias de San Victorián precisamente para
asegurarse la victoria pensando que también tendrán esa protección divina, con lo cual tuvieron dos. Por una parte San Victorián, que en fin, desde el más allá estaría haciendo sus efectos terapéuticos, y por otra parte esa cruz, en este caso de plata, no de fuego, que también aparece y que, en fin, le convierten en el primer rey pamplonés, y ya sabes que pues, entonces en esa parte mítica se unen ahí un poco esos lazos dinásticos. Eso es muy llamativo, porque cuando hablamos de un eremita, y sobre todo un eremita que hace efectos terapéuticos y taumatúrgicos, como ocurrió, todas sus reliquias se convierten en ese momento en un talismán protector, que se lo digan a Felipe II, que se lo digan a Carlos II el hechizado, en fin, que estaban rodeados de reliquias de todo tipo. Por lo que cuentas, el escudo de Aragón es absolutamente mágico, como pocos, ¿no? Total. A ver, muchas veces me preguntan, ¿no? Oye, ¿cómo distingo un lugar mágico? Bueno, fíjate la toponimia, fíjate, por ejemplo, en Estella, Navarra, dices en Estella. ¿Por qué se llama Estella, la antigua Lizarra? Porque en esos acontecimientos de la Reconquista ocurre que hay una estrella, además relacionada con las vocaciones marianas. Esta es un poco la diferencia con lo que ocurre en Sobrarbe. En otras leyendas, cuando aparecen cruces y luces, están relacionadas con apariciones marianas. En Estella es la Virgen del Puello, ¿no? Del Pollo también, de lo que se llama los lugares de Altozano, y es donde se convoca un tipo de ritual para conmemorar ese acontecimiento que pensaron evidentemente que era una señal divina para que se construyera justo en el lugar donde aparece la luminaria ese monasterio o esa iglesia. Aquí ocurre lo mismo, ocurre también en Cuenca, ocurre en Arroyo de la Luz. Qué curioso, en Arroyo de la Luz, que es una población de Cáceres, hay una leyenda muy similar, pero estamos hablando ya del siglo XII, donde también una luz encima de una carrasca, encima de una encina. Pero es que lo relacionan con la Virgen. ¿Y cómo crees que se llama la patrona de este lugar cacereño? Nuestra Señora de la Luz. Lo mismo pasa en Cuenca. En Cuenca también, con las tropas de Alfonso VIII, ven una luminaria justo cuando están en plena Reconquista, lo asocian a una ayuda divina, en este caso una entidad mariana, una entidad virginal, y la patrona de Cuenca es ni más ni menos que Nuestra Señora de la Luz. Por cierto, y ahí viene la paradoja y el guiño del destino, es una Virgen negra. El escudo de Cuenca es una estrella con un cáliz. Entonces, siempre que veamos una toponimia tipo Estella, siempre que veamos unos blasones, una heráldica donde aparecen unas cruces o unas luces, unas estrellas, a lo mejor nos está remitiendo a un acontecimiento sobrenatural. Lo de menos es que sea histórico, lo demás es que reforzó la moral, el símbolo y un poco lo que es el linaje de una dinastía o de unos reyes que se asentaron sobre un poder terrenal por una parte y un poder divino por otra. Pero eso hacían los faraones egipcios, eso hacían los emperadores romanos y eso hacía cualquier sátrapa, por ejemplo, de Sumeria. Es decir, siempre tener la potestad de que tú te estás imponiendo con un poder terrenal gracias a la ayuda divina. Y si no ocurre una leyenda, te la inventas. Y sabemos que en la Edad Media este tipo de elementos sobrenaturales eran muy proclives para que se fomentara precisamente un linaje. Y fíjate que es la encina. ¿Por qué una encina y no otro elemento arbóreo? Porque la encina está simbolizando algo que perdura y algo que fortalece, algo que sabes que va a tener una fuerza tremenda, igual que otros reyes utilizaban como blasón o como emblema o como símbolo un león. Bueno, pues la encina, dentro del mundo vegetal, está representando exactamente lo mismo. Entonces, si vas viendo cada detalle, todo tiene un porqué. Incluso en Huesca, bueno, ya sabéis que el tercer cuartel del escudo de Aragón hace referencia a la cruz de Alcoraz, que tiene que ver con la reconquista de Huesca. Bueno, ¿cómo se llama? Esto es un detalle profano, pero para que veáis cómo influye mucho luego en la vida cotidiana. ¿Cómo se llama el estadio deportivo del Club Deportivo Huesca? Ay, no sé. Alcoraz. Pero mucha gente no sabe que hace referencia ni más ni menos que a este acontecimiento sobrenatural donde San Jorge aparece montado en su cabalgadura blanca para ayudar a las tropas cristianas y derrotar a las tropas árabes. Bueno, a ver si te oyen algunos y lo quieren cambiar. No, porque la segunda equipación del Huesca es esa, es la cruz roja con el fondo blanco, es decir, que lo tienen tan asumido, y eso yo creo que es importante, que no estamos hablando de leyendas lejanas, que dicen, bueno, esto solo lo creen los niños, o lo creen los... No, es algo que está tan asentado en el pueblo, que incluso un equipo de fútbol tomó, para mí, lo que es un símbolo, lo que es la batalla de Alcoraz, para convertirla no solo en el nombre de su estadio de fútbol, sino también en su equipación. Bueno, pues el que quiera entender, que entienda, pero ahí está claramente los mensajes.
Conchi, este tipo de leyendas, de fábulas, siempre tienen que tener un elemento físico, ¿no?, en el que la gente pues pueda crear un escenario, ¿no?, o aferrarse a él, ¿no?, como este monasterio de San Victorián. Y ahí entra un poco también tu trabajo como técnica de patrimonio, ¿no?, la conservación y el legado a generaciones futuras de este tipo de edificios que ya, bueno, pues la desamortización desapareció en gran parte, pero que ahora estáis recuperando, ¿no? Sí, la verdad es que creo que tenemos suerte porque en esta tarea se trabaja conjuntamente desde diferentes instituciones. El Gobierno de Aragón, desde el Departamento de Educación, Cultura y Deporte, que son realmente los titulares del bien, son los que apoyan, impulsan y financian todas las tareas de restauración y conservación. Y desde Turismo de Aragón se hace un esfuerzo importante para poder mantener un programa de visitas guiadas durante todo el año. Y a nivel local, tanto desde el Ayuntamiento del Puello de Araguas como desde la comarca, pues ponemos todo lo que está en nuestra mano para dinamizar este espacio, para que este programa de visitas guiadas siga, para que se siga invirtiendo en la restauración y en la conservación y para que el monasterio de San Victorián sea conocido y reconocido por su valor, por lo que merece, ¿no? Porque realmente es uno de los elementos arquitectónicos y históricos y afectivos más importantes de Sobrarbe y del Alto Aragón, sin duda. Es el año que por fin pudimos abrir al público el monasterio, después de muchas décadas cerrado, la gente se emocionaba. Ese año creo que todos los que vinieron eran de Sobrarbe. Y seguro que muchos de ellos, siempre la gente tiene la idea, no, estos son los creyentes, los curas, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Sobrepasa y roza la parte más interna, ¿no?, del corazón, ya seas creyente o no. Es un elemento, un arquetipo casi de tu propia existencia, ¿no? Sí, es algo especial para todas las personas de Sobrarbe, sin duda, y viene gente de Teruel, de Zaragoza, igualmente, que se emocionan. Y luego es muy curioso porque, bueno, esto daría para otro programa, pero la devoción a San Victorián en Aragón es espectacular. O sea, un santo tan antiguo. Estamos hablando pues de San Victorián, de San Úrbez, dos santos que realmente son muy antiguos en la fe cristiana y tienen una devoción muy importante en pueblos muy alejados de Sobrarbe, aparte de, por supuesto, en todo Sobrarbe, ¿no? Pero sí, realmente es un elemento... Que hay un ritual muy sui generis, muy original, que se hace además en esta zona, que se llama la moja del santo. Claro, dicho así, dices, bueno, explícanos en qué consiste y además tiene que ver para propiciar la lluvia. Sí, la verdad es que tal vez ahora con el cambio climático nos tendríamos que plantear recuperarlo activamente. La moja del santo que comentas consistía partiendo de lo que has comentado antes, ¿no?, de que los restos del santo eran milagrosos y que contar con ellos, como contó Pedro I en la batalla de Alcoraz, permite hazañas prodigiosas, pues con ese sentir es con el que los habitantes de las 74 localidades que pertenecían al monasterio durante muchos siglos conservaron la tradición de, en tiempo de sequía, llevar entre 4 monjes del monasterio el arca con los restos de San Victorián hasta la ermita de la Fuensanta, que está en la vecina localidad de La Espuña, en un sitio espectacular, un sitio precioso, que se supone que en ese lugar es donde San Victorián, cuando cruzó los Pirineos para venir a sentarse aquí, golpeó con su báculo y surgió una fuente que todavía hoy sigue manando. Bueno, pues como decíamos, el ritual consiste en que entre 4 monjes llevaban el arca con los restos y la gente de los pueblos iba detrás, cada uno con el pendón de su pueblo, y una vez llegado allí sumergían el arca en la fuente, en el agua. La sacaban y volvían al monasterio, todos en procesión. Si el arca pesaba, es que las nubes estaban cargando de agua y iba a llover. Y si el arca no pesaba, es que no había sido fructuoso el ritual, y entonces se planteaban otro segundo ritual, que era subir en procesión hasta la Espelunga, que hoy en día hay un templo del siglo XVII,
pero todavía cuando se visita ese templo se puede contemplar toda la parte del eremitorio rupestre, que era donde vivió San Victorián. Entonces ese era el plan B. Qué curioso, Jesús, cómo la historia se entremezcla, como decíamos al principio, en ese mundo de leyendas y toman forma pues en lugares como este, ¿no? en un marco histórico que puedes tocar, ¿no? Estamos viendo, la gente que nos está escuchando ahora no lo puede hacer, pero vamos a colgar algunas fotografías en nuestras redes sociales de Ser Historias, cuál era el estado, ¿no? en el que estaba el monasterio pues hace poquitas décadas, sin techumbre, totalmente abandonado, un lugar absolutamente increíble que hoy, bueno, pues es visitable y tiene rutas con guía que merece la pena disfrutarlo, ¿no? En ese sentido, es un lugar absolutamente mágico, ¿no? Como decíamos antes. Claro, yo creo que esto que estamos comentando es el legado de la España mágica. Este es el legado. El legado es cuando confluye la historia conocida, escrita, oficial, con las leyendas, pero que todo ello conforma la identidad y la esencia de un pueblo. Sabes que el patrimonio de un pueblo, de un país, no solo está o no solo radica en la parte más económica o más patrimonial, sino también en ese patrimonio inmaterial. Y el patrimonio inmaterial es lo que da este tipo de leyendas. Por eso digo que hay que fijarnos en los detalles, en las señales, en la toponimia, en los blasones. Sin salir de Aragón, y por citarte solo un último ejemplo, sí, acordaros cómo es el escudo de Teruel. Seguro que lo estáis visualizando. Un toro con una estrella encima. Eso tiene que ver también con otro episodio de la Reconquista, con Alfonso II, donde, en fin, en esa muela donde quieren hacer ese asentamiento, pues encuentran a un toro que de forma extraña le acompaña una luz. Esa luz dicen que es una estrella, pero llega más lejos todavía la leyenda. En el interior de la estrella aparece una palabra, Aztuel. El nombre de Teruel viene de Tor, es decir, del toro, y de las últimas letras de Aztuel. Teruel. Bueno, pues eso es el torico famoso de Teruel, y eso es lo que también dio lugar, igual que pasó aquí en Sobrarbe con la fiesta de las Morismas, eso dio lugar también a la fiesta del Ángel. Entonces, lo interesante de este tipo de acontecimientos sobrenaturales es que queda esa señal, esa huella en fiestas populares, y no solo en los blasones. Eso es la esencia de un pueblo, eso es la España mágica. Desde luego, como este programa especial de Ser Historia que estamos disfrutando aquí desde el monasterio de San Victorián en la comarca de Sobrarbe. Concepción Benítez Tellaetxe, como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia, y quiero que transmitas también nuestro agradecimiento a tus compañeros Alejandro Asín y Alba Fite, que me consta también que han puesto toda la carne en el asador para que este proyecto maravilloso pueda tener lugar. Conchi, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y Jesús Callejo, crononauta, tú y yo seguiremos viajando a lo largo de esta nueva temporada, la 14, y también en esa aventura que nos hemos adentrado, Ser Historia Plus, en Podimo o Podimo, no sé, no me aclaro todavía cómo se dice. Y como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Nos vemos aquí, nos escuchamos la semana que viene. Muchísimas gracias a ti, Nacho, muchísimas gracias a todos los que están presentes aquí. Hasta el próximo programa. Soy Teseo, único hijo de Egeo, rey de Atenas, y jamás me inclinaré ante un traidor. ¡Inclínate si no quieres! Déjame a mí. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Tu autoridad no me dice nada, Minos. He venido a segar la vida del Minotauro y a liberar a mi pueblo de las obligaciones con tu tiranía. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. San Victorián, llegó a estos montes hace unos 1500 años y venía por preservar su pureza, porque había una mujer enamorada locamente de él que se llamaba Maura. Y lo siguió hasta aquí, pero cuando llegó a estas montañas, a la peña montañesa, un ángel lo llevó a una cueva donde ella no podía subir y ella desesperada se marchó. El santo quedó allí haciendo vida de anacoreta, y pasados unos años los monjes del monasterio de San Martín de Asán, que así se llamaba, lo fueron a buscar para que fuera su abad. Él bajó al monasterio, fue abad del monasterio, y después de muerto el monasterio tomó su nombre, San Victorián.
Felipe V fue quien pagó la reconstrucción del monasterio en el siglo XVIII y la construcción de la iglesia, y puso su escudo sobre la puerta principal. También hizo poner su retrato, una estatua, al lado del altar mayor, y parece que allí quería decir: aquí estoy, cerca de mis antepasados más remotos, los primeros reyes de Aragón y de Sobrarbe. Comenzamos este nuevo bloque de Ser Historia en este programa especial que estamos haciendo desde la comarca de Sobrarbe, aquí en San Victorián, escuchando un fragmento de un documental del Gobierno de Aragón en el que escuchábamos a Severino Pallaruelo, escritor, etnólogo, oscense, por supuesto, uno de los grandes sabios que conoce como nadie la historia de esta comarca. Le escuchábamos hablando precisamente de los orígenes, ¿no?, del lugar en donde nos encontramos, que tanto predicamento ha tenido a lo largo de la historia, tantas leyendas, tanta historia con mayúscula, todo ello unido e imbricado, convirtiéndose quizás en el escenario que hoy podemos disfrutar en la actualidad. Felipe Fací, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Sí, pues es un placer estar aquí en tu programa. Acérquese un poco más. Sí, que es un placer estar aquí en tu programa. Soy seguidor y desde luego, pues bueno, pues en cuanto he tenido oportunidad, pues me he acercado de nuevo. Claro que sí. Felipe Fací es consejero de Cultura, Educación y Deporte del Gobierno de Aragón. Felipe, lo estábamos comentando ahora, ¿no? La historia marca un poco el legado de las personas, el legado de los seres humanos, ya se sea creyente, ya no se sea, pero tiene un impacto muy importante en definitiva un poco en lo que trata su consejería, ¿no?, que es el mundo de la cultura y en definitiva pues tener un lugar en donde asentarnos como personas, ¿no? Sí, hablabas de que este año celebrábamos el 40 aniversario del Estatuto de Autonomía de Aragón. Y yo quería recordar que el mandato del Estatuto a los poderes públicos es la conservación, recuperación y difusión del patrimonio. Y en eso tenemos y estamos trabajando desde el Gobierno de Aragón y desde mi departamento. Y este es un ejemplo, este monasterio. El recuperarlo, el conservarlo, el invertir en esa recuperación de este patrimonio magnífico. Y sobre todo en la difusión de la historia de Aragón, la historia milenaria de Aragón, es lo importante. Y dicho esto, pues es que esta mañana mismo hemos firmado un convenio entre tres instituciones, que es el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Araguas y del Pueblo de Araguas y la comarca, precisamente para eso, para la difusión de este patrimonio. Yo tengo que felicitar a los técnicos, a Conchi y a los guías por el trabajo que hacen y desde luego, pues lo dicho, es el deber y en eso estamos implicados todas las administraciones. Además, ahí en la comida lo estábamos comentando, ¿no? A mí me parece algo maravilloso, ¿no?, esa ruta por los lugares donde están los diferentes enterramientos de los reyes de Aragón, que recupera un poco la historia. También se lo comentaba, consejero, que claro, yo nací en León, había que decirlo, vivo en Madrid. Y fuera de Aragón, en Aragón la historia de los reyes de Aragón es muy conocida, pero fuera de Aragón quizás no es tan conocida, ¿no? Los reyes de Castilla y León siempre han tenido más presencia. Es cierto, nosotros estamos trabajando en Aragón por difundir esa historia de Aragón, ya digo, milenaria historia de Aragón. Tenemos un proyecto, un programa que es el de Panteones Reales. Uno de ellos es este. Y ya digo, estamos invirtiendo en lo que es la recuperación, la conservación y sobre todo la difusión. Lo que queremos es que los ciudadanos visiten cada uno de los panteones, los reales monasterios, y que cuando visiten uno se les invite a visitar el siguiente. Es decir, pues estamos hablando de San Juan de la Peña, estamos hablando de Monte Aragón, estamos hablando de Sigena, estamos hablando de este monasterio. En fin, yo creo que San Pedro el Viejo en Huesca,
cosa, es una ruta interesante, es una ruta que todos los años invertimos dinero y desde luego es lo que decíamos, es difundir. Yo a los oyentes de este programa, que sé que los tienen muchos, invito a que vengan a Aragón, a que visiten Aragón, a que conozcan la historia de Aragón y a que visiten los panteones reales, porque desde luego saldrán sorprendidos. Estamos en un sitio que no solamente es patrimonio cultural, sino que es patrimonio paisajístico, es patrimonio sociológico, la gente de aquí es encantadora y bueno, pues venir aquí es como venir a otra parte del mundo. Desde luego que sí, muy cerca de nosotros y tan cariñoso el recibimiento que hemos tenido. Presidente, permítame que presente a nuestra próxima invitada. Ella es Mari Sancho Benjón. Ya estuvo con nosotros cuando hicimos ese programa especial desde San Juan de la Peña. Ella es directora general de Patrimonio. Mari Sancho, bienvenida de nuevo a Ser Historia. Hola Nacho, muchísimas gracias. Estábamos hablando ahora con Felipe Fazi, el consejero, de lo importante de la historia, ¿no? Y el lugar en donde nos encontramos, este monasterio de San Victorián, aparte de todos esos elementos mágicos que hablábamos, desde el punto de vista artístico, es increíble. Yo pensaba también, digo, qué dura tendría que ser la vida, ¿no? de los monjes en un lugar tan separado, a esta altura, casi 1200 metros. Todo ello lo convierte en un espacio muy especial, ¿no? Desde el punto de vista humano y también desde el punto de vista artístico. Bueno, es que cuando decías antes, ¿qué les llevó a ubicar un monasterio, a colocarse aquí, ¿no? Yo siempre he pensado que, al igual que puede pasar en San Juan de la Peña y en algunos otros lugares que transmiten eso que decía Conchi, de esa magia, esa aura especial, estoy convencida de que fueron sagrados desde el inicio de los tiempos, desde que aquí hubo poblamiento. Un lugar como la Peña Montañesa, desde donde tienes una visibilidad tremenda sobre una extensión muy grande de territorio, donde tienes cuevas, espelungas para refugiarte, eso tuvo que ser un lugar sagrado desde antes del cristianismo. Y el carácter sagrado se mantiene, lo cambias de religión, lo cristianizas, pero sigue estando en el mismo lugar donde la gente de la zona, que por cierto yo creo que el siglo VII todavía se estaba diciendo en un concilio de Toledo visigodo, se criticaba a la gente de las montañas de Huesca porque eran todavía adoradores de las piedras y de las aguas. O sea, todavía no se había cristianizado el territorio. Entonces estoy convencida de que esto siguió siendo sagrado y lo ha seguido siendo pues hasta día de hoy. Y además prácticamente, Mari Sancho, la estructura de este edificio, que si no me equivoco la mayor parte es del siglo XVI, se conserva muy poco, ¿no? de toda esa parte original, pero bueno, como sucede con todos los grandes edificios, ¿no? Va teniendo reformas, cambios, transformaciones a lo largo de la historia, ¿no? Bueno, San Victorián tiene una historia muy asendereada de esa inicial fundación en el siglo VI, que coincide con unos restos de un castillo que también parecen ser de la misma época y que están un poco más arriba. No quedaba casi nada en el siglo XI porque en torno al año 1000 una de las razias musulmanas que periódicamente hacían su aparición por la zona de las montañas destruyó el monasterio. Acércate un poquito al micrófono, Ana, mi compañera te lo vaya... Como también pasaba con San Juan de la Peña, ¿no? Y con otros tantos sitios. Entonces hubo que refundarlo, que recrearlo en el siglo XI. Y fue un monasterio que tuvo una importancia tremenda en el Reino de Aragón por su influencia, por su riqueza, por su cercanía al poder. El abad de San Victorián era consejero real, era consejero de los reyes de Aragón. Y eso fue así hasta el siglo XVI, en que Felipe II dijo, bueno, hay que reforzar la vertiente religiosa frente a Francia, vuelve a crear el obispado de Barbastro, que es un obispado un poco guadiana a lo largo de la historia, que aparece y desaparece, y entonces todas las propiedades de San Victorián pasan al obispado de Barbastro y empieza la decadencia. En el siglo XVIII se solicita a Felipe V que lo reconstruya y este es el monasterio que hoy vemos,
que tiene partes del XVI, que tiene partes medievales y que tiene como elemento más reconocible esta iglesia que es del XVIII. Consejero, Felipe Fazi me decía antes en la comida que es una delicia tener a Mari Sancho en el equipo, que ir con ella en el coche, que ella no se considera maestra, pero ella es historiadora, antes de su cargo en el gobierno, y uno disfruta un montón escuchándola, ¿no? Todas esas aventuras e historias de los lugares. Bueno, lo habéis podido observar. Yo, cuando viajamos juntos, pues hablamos de historia. Ella me dice que me aburre y yo que va, se me pasa el trayecto rápidamente, porque además sabe mezclar historia y leyenda, lo que pues es un lujo, es decir, que no solamente es historia, sino que te cuenta la leyenda. Me contaba, y lo puede explicar ella, que Aragón es un ejemplo porque dice antes las leyes que los reyes. Antes se crean las leyes y luego con las leyes se eligen los reyes. Ella lo puede explicar perfectamente. Y eso pues es el origen pactista de Aragón. Es una tierra de pactos, es una tierra de acuerdos, es una tierra donde se concitan está la concordia o el compromiso de Caspe. Yo creo que es un ejemplo de Aragón, y en Aragón sabemos pactar porque lo llevamos en la sangre, lo llevamos en la historia. Además, Mari Sancho lo comentaba antes al principio, quizás la lejanía que se siente desde Castilla, ¿no? Desde la otra parte de España, de Aragón, viene quizás por esa separación, ¿no? Hasta los reyes católicos prácticamente, pero luego también un poco después, ¿no? Por los fueros privados, ¿no? Propios que tenía Aragón, pero hay más elementos que nos unen que los que nos distan, ¿no? Que nos separan. Sí, claro. Tenemos muchos siglos de historia común. Quizá yo creo que, y aquí tengo un consejero de educación maravilloso, en los libros de texto, cuando yo recuerdo haber estudiado historia, parece que los distintos territorios de España tienen su momento estelar en la historia y ya. Entonces tú conoces, por ejemplo, el Califato de Córdoba, y después en Andalucía, ¿qué ha pasado? Sí. O sea, tampoco tenemos una conciencia, ¿no?, de lo que ha pasado en otros lugares. No, incluso cuando, voy a hacer un pequeño paréntesis, ¿no?, cuando digo los musulmanes en España, la reconquista, que los echamos, ya, pues que los musulmanes estuvieron 8 siglos en España, que no somos conscientes que 8 siglos no es 1, 2, 3, 4 generaciones, son decenas de generaciones, que los musulmanes cuando se fueron en el siglo XV eran tan españoles como españoles, lo que fuera en aquella época España, ¿no?, de lo que había, ¿sabes? O sea, es un cierro paréntesis. En cuanto a lo que decía antes el consejero de antes fueron leyes que reyes, que es un lema muy chulo y que, bueno, pues como algo que nos identifica a los aragoneses no es mal lema, ¿no? El que somos muy de estar a lo que consta en el papel, ese standum est chartae, que es otro lema aragonés. Tiene que ver con esta zona, tiene que ver con los fueros de Sobrarbe, con el antiguo reino de Sobrarbe. Se dice, varios caballeros cristianos se juntan en San Juan de la Peña y con intención de conquistar a Insa eligen a uno entre iguales, pero antes de eso se ponen de acuerdo en unos pocos fueros, unos pocos normas, vamos a decir, ¿no? Pues que nunca el rey gobierne contra los súbditos, que siempre tenga en cuenta su opinión, que el reparto de lo que se tenga y lo que se conquiste se reparta con igualdad, una serie de normas. Y bueno, pues que si alguna vez se quebranta, se pueda cambiar de rey. Y después eligen a uno de ellos. O sea, antes fueron leyes que reyes. Y ese espíritu pactista se mantiene como una identidad de Aragón hasta la actualidad. Ese espíritu de estar a la ley, de tener muy claro que no es una autoridad, no tienes que plegar a una autoridad absoluta, sino a lo que es legal y a lo que es justo. Y ahí están los documentos, la historia se construye a partir de los documentos, y también la arqueología, ¿no?, para estudiar esa cultura material a partir de la cual, bueno, pues podemos levantar, ¿no?, un poco la historia de la comarca de Sobrarbe, de esos reyes, y sobre todo pues una parte muy, muy cercana a nosotros mismos. Felipe Fazi, consejero de Cultura y Educación, como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer
un poquito más de historia. Muchísimas gracias y un placer estar en este programa. Y Mari Sancho Menjón, directora general de Patrimonio, insisto, muchísimas gracias una vez más a los dos. Gracias a ti, Nacho. Encantada. No tengo más que deudas, deudas, deudas. Esto tiene que hacerse ya. Os sugiero, Majestad, que dejéis que la Inquisición haga su trabajo. Entre tanto, podéis aprovechar la confesión de este reo para que los obispos leales a la corona comiencen a excitar a sus parroquianos. En pocas semanas todo el reino se estará demandando que apreséis a los templarios y que confisquéis sus bienes. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. La historiografía había llegado a unos límites en cuanto a su estudio documental y la antropología tiene algo que aportar a los estudios históricos. El reto fue precisamente el confirmar dónde estaba cada uno de los reyes, si la ciencia actualmente nos permite confirmar la edad y la antigüedad de los mismos y nos permite el saber sus características físicas que no aparecen recogidas en los cartularios medievales. Lo que nosotros hacemos, en primer lugar, es recuperar los restos. Claro, esto pasa por una excavación arqueológica que tiene una serie de características especiales por tratarse de restos humanos. A partir de ahí, yo creo que la clave es que los huesos nos hablan, los huesos nos dicen cosas. Nosotros podemos observar un cráneo y a partir de ahí determinar si era un hombre o una mujer. A partir de sus dientes podemos orientarnos acerca de la edad que tenía. A partir de sus huesos largos podemos saber si desarrollaban trabajos duros o menos duros. Por lo tanto, la clave es que el hueso nos dé toda la información posible y nos hable. En este nuevo fragmento de un documental de televisión, Los Reyes de Aragón, de Stephen Wagner, escuchábamos a Ignacio Lorenzo y Belén Jimeno, antropólogos que han estudiado esos restos humanos de los primeros reyes de Aragón. Es un tema que, como comentábamos ahora, por ejemplo, con Mari Sancho, nuestra invitada anterior, junto con el consejero, es muy desconocido, ¿no? Quizás para el gran público. En Aragón es un tema muy personal, ¿no? muy cercano, ¿no? Y sin embargo fuera quizás de Aragón no es tan conocido y sobran argumentos para convertirlo en un tema absolutamente apasionante, ¿no? No solamente ese legado físico de los propios reyes de Aragón, como el legado de todos los monumentos que hayan dejado, o el estudio, por ejemplo, forense de sus restos humanos, sino también ese legado invisible, ese legado inmaterial. Nacho Navarro, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Nacho Ares, muchas gracias por la invitación. Pues Nacho Navarro nos conocemos, bueno, y yo nos conocemos desde hace muchos años. Yo no sé cómo presentarte. Yo no sé si amigo, compañero de Cuarto Milenio, de Futura, de un montón de trabajos siempre, ¿no? Deambulando en el mundo de la divulgación, de la investigación, el mundo del misterio también. ¿Y cómo acabas con los Reyes de Aragón? Llegamos con los Reyes. Mira, has hecho un inicio tan bonito con Jesús, hablando de esos dos patrimonios, ¿verdad? El material y el inmaterial. Y creo que es clave absolutamente en la historia. ¿Y cómo ha acabado con los Reyes de Aragón? Te voy a decir una frase que igual te desmonta parte del programa, ¿no? Que la dice el gran Miguel Botella, cuando dice que la historia miente, pero los huesos dicen la verdad. Entonces, ¿hasta qué punto se puede fabricar y crear a un rey? Y un poco la labor es el saber qué hay de real, qué no hay de real, si realmente los reyes eran guerreros, no eran guerreros. Y Aragón tiene, yo creo que de los reyes más guerreros físicamente que se han podido conocer. Mira, el otro día estaba yo preparando un trabajo por el centenario del descubrimiento de la tumba de Tutankamón y esa polémica de, bueno, el faraón niño ascendió al trono con 10 años, murió con 18, 19, no participó en ninguna batalla y luego se ha demostrado que sí, que pudo haber participado, y las representaciones que hay de él en carros de guerra con elementos tan singulares demuestran la presencia de una armadura con
con síntomas de haber sido utilizada, demuestran a todas luces que él fue un faraón guerrero y nada de esa forma tan indolente, ¿no?, como se pensaba en ocasiones, ¿no? Imagino, ¿no?, que con los reyes de Aragón pasa un poco algo parecido, ¿no? Claro, la historia es fascinante, ¿eh? Los reyes de Aragón, lo has dicho muy bien, fuera de Aragón prácticamente no se conocen. En Aragón hay veces que también cuesta, ¿no? El primero que casi desconocía mucho esa historia, bueno, pues era yo. Y te vas enganchando de una forma tremenda, ¿no? Hasta que incluso el origen de esas franjas famosas de Aragón, ¿no?, el rojo con el amarillo, cuando el segundo rey Sancho Ramírez, que se convierte en vasallo del Papa, creo que era Alejandro I, y que le concede esos colores del Vaticano para ir creando, ¿no?, esa gran dinastía y aspirar a semejante reino que llegaron a crear, y cómo en San Juan de la Peña, que es ese origen, esos enterramientos que se elige como ese primer panteón real, bueno, pues ahí descansan no solamente los 3 reyes, sino algo tan bonito como son los grandes herederos, porque se hereda, ya sabes que no solamente los escudos, las heráldicas, sino que ellos heredan algo tan bonito como el Santo Grial. Y eso le da ese toque además mitológico, misterioso, que encauza quizás también en otras tradiciones, ¿no? Estamos en Sobrarbe, hay esa polémica, ¿no?, con los reyes de Sobrarbe a partir del siglo VIII o del siglo VII, ese inicio casi mitológico, legendario, ¿no?, de muchos de ellos. Siempre hay elementos, ¿no?, extraños, insólitos, que caracterizan el origen de las dinastías y de los reinados, ¿no? Hombre, y además, el gobierno de Aragón siempre ha hecho un trabajo muy interesante en esa identificación de los reyes, porque llegas a panteones que han sufrido expolios, que han sufrido la Revolución Francesa, que ha habido pues desamortizaciones, reformas, y al final todo se remueve. Y esa forma de querer llegar a ese origen, de saber si realmente están, identificarlos y tenerlos, y que el que vaya sepa, ¿no?, que están allí realmente esos reyes y ese trabajo que llevan tantos años haciendo, y que me parece fundamental, ¿no?, el de reivindicar el origen de... Y fíjate como aragonés, el encontrarte delante de los huesos de los monarcas, de estar cara a cara con ellos, me parece algo absolutamente impagable. Desde luego, es nuestro amigo común Miguel Botella, ¿no? Lo ha comentado siempre, ¿no?, que los huesos no mienten, ¿no?, y te pueden contar una historia que quizás no está en los documentos, y eso es precisamente lo que ha salido de los estudios que se están realizando, de estudios casi de CSI, ¿no? Absoluto, o sea, es forense, sí. ¿Verdad? Porque, claro, las primeras historias vienen 100, 200 años después. Ya sabes que si a día de hoy, con un año ya inventamos, claro, en aquella época que había que mitificar todavía más a los personajes, pero oye, lo gordo es que esa historia de 200 años prácticamente coincide con esos restos, con esas posibles muertes. Pero ya te enfrentas a un asesinato en el siglo XI, ¿no?, con esos primeros reyes, cuando Ramiro es un rey que fue asesinado. ¿Qué intereses había? Y ahí se descubre una dinastía que es fantástica. El legado invisible es un poco también ese proyecto que estás realizando para el gobierno de Aragón a partir de esa huella de los reyes. Son personajes fantásticos, personajes con nombres y apellidos, con esas mismas sensibilidades, ¿no?, y esas mismas miserias, lo acabas de decir, algunos de ellos asesinados. Todo ello marca un poco la historia de una y de varias familias que en definitiva desembocan un poco en lo que hoy somos, ¿no? Mira, me has dicho lo del legado invisible. Es algo tan bonito cuando hablamos de patrimonio, que mezclamos también esas leyendas con ese patrimonio real y la labor que hacemos de digitalizar el patrimonio. Y esto es muy importante. Nosotros todo el grupo médico, con los restos de los reyes y de los herederos y toda esa familia real también se digitaliza, de tal forma que tú creas panteones digitales, que se llaman, y cualquier investigador de cualquier punto del mundo ya tiene digital ese tipo de hueso, ese tipo de edificio. Nos sirve, por ejemplo, pues para digitalizar este lugar y que cualquiera pueda viajar, ahora que está tan de moda el 3D, ¿no?, con las gafas, con las Oculus, por ejemplo, y en cualquier punto tú puedes entrar en este monasterio, tú puedes entrar en San Juan de la Peña, puedes entrar en la Jafería, Zaragoza, todo por medio de la tecnología. Fíjate, ahora voy a hacer un paréntesis. Yo estoy trabajando en un proyecto, he escrito el guión y soy el comisario de un espectáculo inmersivo y de realidad virtual que a partir del 4 de noviembre se puede disfrutar en Madrid, en el Matadero, sobre Tutankamón. No sabía que eras tú. Soy yo. Pero me lo pasaron el otro día. Soy yo.
Pues es fantástico, vas a alucinar en colores. Además era todo con inmersivo. Sí, es espectacular. Bueno, el que quiera entrar en Keops es una forma perfecta. Sí, es el futuro, en definitiva, ¿no? O sea, la realidad virtual y sobre lo que comentabas, ¿no? La reconstrucción 3D de este tipo de edificios no solamente te permite conocerlos tal y como estaban en un principio, sino las diferentes fases que han tenido a lo largo de la historia. Eso parte también es ese legado de esos reyes. Claro, ¿no? La tecnología es que es clave, porque realmente son utensilios, software que se utilizan para levantar planos, pero te das cuenta que se le puede generar movimiento y tienes todo perfecto. Pues para los reyes ocurre lo mismo. Este proyecto acaba intentando poner rostro a estos personajes históricos. ¿Se puede conseguir? Pues sí. Se intenta hallar la fortaleza física, la musculatura, la grasa corporal, la alimentación, el estrés que tenían por medio de las mandíbulas, y esas facciones físicas se van a recrear. Y prácticamente con la inteligencia artificial, que es por medio de los TAC, de los escáneres y todo lo que se ha hecho, yo te diría que a un 85-90% de certeza, exceptuando siempre la punta de la nariz y las orejas, lo vas a tener. Hay un fiel oyente de nuestro programa, Florencio Monge Gil, es médico maxilofacial de Extremadura, nos escucha, es muy buen amigo, y a él ha sido invitado, ¿no?, en varias ocasiones. Él estudia la estructura del rostro, de la cara, y puede saber a través de fotografías o incluso de retratos, de pinturas del siglo XVI, XVII, si tal o cual persona podía tener tal o cual enfermedad, que a mí me parece algo absolutamente mágico. A mí hasta que me convenció, porque yo pensaba, pero Florencio, esto se te está yendo a la cabeza. No, es que es cierto, ¿no? Y de alguna forma los huesos lo que te cuentan es esa historia, ¿no? Y el poder reconstruir lo que tú decías ahora, ha pasado en muchísimas ocasiones, ¿no?, con el gran descubrimiento de enterramientos, la tumba de reyes perdidos. Lo has conocido a través de textos, a través de cuadros, pero tener los restos humanos ahí, saber es él, el rey en cuestión, y a partir de lo digital reconstruir su rostro y ponerle cara, nunca mejor dicho, eso es absolutamente maravilloso. Es él, y luego que lo corrobore eso tan famoso como es la genética, que está tan de moda, ¿no?, que parece que sin genética pues no se puede ratificar las cosas. Pero el poder hacer con una vértebra de un personaje real la causa de muerte exacta, el tipo de arma, la fuerza que utiliza el asesino e incluso la trayectoria y el tiempo en el que muere. Eso es una barbaridad. ¿Pero eso es de verdad? ¿O? Eso es de verdad. Eso me lo tienen a ver. Yo me lo creo todo, me lo creo todo. Claro, realmente, dices, ¿quién hace este trabajo? Pues los forenses que están todos los días en una sala de autopsias. Y los forenses que están todo el día con muertes violentas encima. Ya sabes que Miguel Botella, por ejemplo, o Paco Echevarría o Salvador Baena, Miguel lleva más de 40.000 muertos a sus espaldas. Y él, pues, lo tienes medio año en Ciudad Juárez identificando al eso todo el narcotráfico. Eso cuando dices lo lleva a sus espaldas parece que lo ha hecho él, ¿no? Sí. No. Él se ha limitado a estudiar lo que han muerto otros. Exacto. Y se hacen cosas tan maravillosas como... sabes que había veces que los reyes... Bueno, Felipe el Hermoso, ese cuadro de Pradilla, cuando está Juana la Loca, todos casi huyendo por la putrefacción del cadáver, bueno, pues los documentos te dicen que no, que fue descarnado y cocido. Entonces esos personajes se cocían, se descarnaban, se desmembraban para evitar la putrefacción. Isabel la Católica pidió ser enterrada con piel y con ojos. Y claro, cuando te dicen, se trasladó de un panteón al otro, pues de Monterragón a San Juan de la Peña tienes un buen trecho en aquella época. ¿Fueron descarnados o no? La verdad es que es increíble el adentrarse no solamente en la reconstrucción, sino también en los enterramientos. O sea, la ceremonia que rodeaba al enterramiento de un monarca, ya sea de Aragón, de Castilla, de León, de Castilla y León, marca un poco también la historia más desconocida, ¿no?, de todo. Es que en el Escorial hoy el pudridero sigue funcionando y siguen enterrando los cadáveres. Claro, el ataúd es muy grande, lo que se busca es esa putrefacción y se queda el osario, se deposita el osario. Y es lo que se hacía cuando se aparece un poco esa tumba antropomórfica, y es como empieza a trabajarse. Pero claro, los huesos te cuentan unas historias vertiginosas, puedes saber hasta si ha sido envenenada la persona. Y cuando sacas la genética, empiezas a trazar un árbol genealógico que es alucinante. ¿Y en qué momento, en qué estadio estáis ahora de ese proyecto de investigación? Pues prácticamente finalizado. Avánzanos algo, lo que se pueda contar. Yo creo que lo poco que puedo avanzar es que los tres primeros reyes de Aragón, como es Ramiro, Sancho Ramírez y Pedro I, esa gran dinastía,
pues están más que identificados, y quién sabe si pronto les veremos con rostro real. Y ya sabes que la tecnología casi te hace confundir la realidad con la ficción. ¿Y qué pasa si te encuentras 1000 años después cara a cara con ellos? ¿Te gustaría? Sí. Hombre, si es en la calle me preocuparía. Si es en una pantalla Deberían tener carácter, esta gente. Hombre, desde luego, desde luego. O sea, un monarca... es cierto que muchas veces los idealizamos, ¿no? Y pensamos gente de vida regalada y tal, pero mira que fíjate que yo veo algunos dos de reyes... ellos que los médicos te dicen que a día de hoy sería imposible estar vivo con esas heridas. Y estaba en el campo de batalla. Y esos eran los reyes de Aragón. Es increíble, ¿no? La historia del ser humano, la historia que protagoniza este tipo de personajes que yo decía ahora, ¿no? A veces los idealizamos, pensamos que son gente de vida regalada y en absoluto. Había que tener una pasta y una madera especial para poder conseguir lo que consiguieron, ¿no? Y es cierto que en aquella época, bueno, pues la gente tenía pues la simple supervivencia, ¿no? A lo mejor hoy somos más endebles a un tipo de enfermedades porque ya estamos acostumbrados a la química de la medicina, y es cierto que también en la antigüedad, en la Edad Media, en la Edad Moderna, la gente también fallecía, moría por circunstancias que hoy son muy, muy fáciles de resolver, pero también eran capaces de sobrevivir, ¿no? A momentos límites, momentos, escenarios liminares absolutamente increíbles. Hechos de otra pasta, claro, es que dicen, el rey combatía, el rey tenía que ir el primero, si no iba el rey el primero no lo seguía nadie. Hasta que no llega, antes habéis hablado de las reliquias. Bueno, las reliquias sirven principalmente para ir a los campos de batalla, enseñar la reliquia, como parece, por ejemplo, los corporales de Daroca. Y entonces todos empiezan a combatir por ese milagro, pero cuando no había milagro, el rey tenía que ir el primero. Si no iba el rey, no había batalla. Y los grandes reyes en aquella época luchaban los primeros. Ahora, si el rey caía, caían todos. Y es una historia prodigiosa, ¿eh? Adentrarse en la historia de los reyes de Aragón, de verdad que ha sido una experiencia para mí fascinante. Y lo gordo es que prácticamente te das cuenta de que no conoces nada, hasta que no entras, hasta que no te sumerges y ves la realidad y lo valerosos que eran en aquella época para generar semejante legado pues, que tenemos ahora mismo delante. Imagino también que esa investigación irá complementada, ¿no? Pensamos, bueno, el estudio forense, quizás para no condicionarnos, nos adentramos a estudiar los restos que tenemos delante y sacamos las conclusiones que sean necesarias, pero siempre es necesario ver quizás una representación artística y sobre todo los documentos, ¿no? La historia se construye con documentos y con todo ello se va complementando, ¿no? Imagino también el trabajo de investigación. Claro, se intenta hacer también esas recreaciones con actores o con recreacionistas. En Aragón hay grupos de recreacionistas medievales prodigiosos, muy famosos en Europa, y con ellos pues intenta recrear esas batallas, esos momentos. Claro, la historia, la más cercana es muy lejana. Entonces, trabajar con esa, y luego cada uno tiene su versión, que eso es maravilloso, ¿no? Cuando coges la historia y dices, bueno, ¿y ahora con cuál te quedas de las 58 muertes que te proponen? Pues al final hasta que el hueso te habla. Y ahí es, claro, ahí es indiscutible. Es fascinante, como digo, redescubrir en esta ocasión la historia de los reyes de Aragón, en ese proyecto, ese legado invisible que Nacho Navarro nos ha contado. Hasta dónde ha podido leer, ¿no? Como decía María Gómez Quema. No sé si me habré pasado, luego ya te lo diré la semana que viene. Seguro que no. Y porque no tengo más tiempo, si no te tiraba de la lengua. ¿Y lo conseguirías? Lo seguiría, seguramente sí. Bueno, pues como siempre, Nacho Navarro, la otra vez que estuviste en el programa recuerdo que estuviste hablando de campanas. Pues aquí hay unos milagros de campanas impresionantes. ¿En Sobrarbe? En Sobrarbe había. Y Aragón es de las tierras que mayores historias milagreras tienen sobre ese tipo. Acuérdate la campana de Velilla. Es verdad. Que la quiso comprar hasta el zar de Rusia. Sí. Y los chinos también, se quisieron hacer con ella. Es una tierra absolutamente apasionante, riquísima. Aragón, desde donde estamos haciendo este programa especial de Ser Historia, el primero de la 14ª temporada, aquí en el monasterio de San Victorián, en la comarca de Sobrarbe. Nacho Navarro, tocayo, Nachete, como siempre, querido, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Por muchos más programas y pronto te vienes tú al mío. Venga, cuenta con ello. Muchísimas gracias, Nacho. Las llamas devorando la ciudad
Y delante Eneas, con su anciano padre Anquises, cargado a la espalda, y su hijo Ascanio de la mano. ¿Es su primera visión de Troya? Querido colega, hay descubrimientos arqueológicos que empiezan a ver la luz antes siquiera de hundir una pala en la tierra. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. De todos sitios llegaban con espadas y con veras. Aquí ofrecieron gustosos hasta su vida entera. Redóblense pues los triunfos, los dichos, bailes y danzas, con repetidos elogios y continuas alabanzas. Hoy la Huerda y San Vicente a vuestras plantas postrados. Como vecinos de Ainsa, aunque ya distinta patria, vengo bueno y muy gustoso a ofrecer hombres y casas, igual para la conquista que en caso de retirada. Que como es país ameno y de casas bien labradas, vienen como os gurrións a disfrutar de sus granjas. Escuchábamos ahora un fragmento de la representación de La Morisma. Es una fiesta, una representación, una teatralización. Ahora hablaremos con uno de sus líderes, podríamos decirlo así, en los últimos años, el alcalde de Ainsa, Quique Puello. Quique, bienvenido a Ser Historia. Muchas gracias. La Morisma es realmente la seña de identidad casi de Ainsa, ¿no? Pues así es, la Morisma es creo que lo más significativo que tenemos en nuestro pueblo, que se viene representando hace siglos y que por suerte ha podido llegar hasta nuestros días y seguimos con esa representación que pudisteis disfrutar y que la verdad que es un lujo para nosotros que estuvierais con nosotros ahí disfrutando de ella. ¿Cuál es el origen? Me hablas de muchos siglos, pero hay documentación, hay un momento en el que se diga esta es la fecha a partir de la cual empieza a representarse y es curioso, ¿no? Porque es una teatralización de un momento de una batalla, ahora hablaremos un poco, ¿no? También de ese origen legendario también, pero que no deja de ser algo muy intenso. ¿Hay constancia y documentos de esas primeras representaciones? Bueno, en primer lugar yo no soy historiador, por lo cual lo que te voy a decir, ponerlo en duda por si acaso, pero bueno, lo que hemos estudiado, lo que hemos investigado es que en el año 1674 las Cortes de Aragón adjudican o donan 10 sueldos jaqueses a la villa de Ainsa para seguir celebrando la Morisma. Entonces entendemos que a partir de ese momento, o ya quizá antes del 1674, se celebraba la Morisma en Ainsa y por eso las Cortes de Aragón daban esa cantidad de dinero, que era una cantidad de dinero importante para aquella época, para poder seguir celebrando esa fiesta en el pueblo. Y luego tenemos otros datos que también anteriores al 1674 que nos hablan también en las Cortes de Aragón y además apoyados por el abad de entonces de San Victorián, que va con los de Ainsa ahí a las Cortes a Zaragoza a decirles por favor ayuden a los de Ainsa que están haciendo una representación muy interesante. Pues en aquel momento se presenta una memoria, un documento, en el cual se pide que se construya un monumento, que sería una ermita, en una zona que es la zona donde se celebra la batalla, que es un cruce de caminos que está a las afueras de Ainsa, para conmemorar la cruz que habéis comentado antes, la cruz sobre la carrasca, sobre la encina, en ese espacio, ¿no? Un monumento que conmemore pues, esa batalla. Y eso ocurre en el año 1646, que bajan ahí los de Ainsa, todos armados, a Zaragoza. Y en Zaragoza... hay una tirada, ¿eh? Sí, hay un rato. En Zaragoza se toma la decisión, pues que sí, que hay que hacer esa ermita o ese monumento, un edificio imitando al de la cruz del coso de la ciudad de Zaragoza. Y en el año 1650, los diputados que ahí estaban, todos pasan a firmar que sí, que se adjudica la obra, y el arquitecto Ramón Sanz capitula para que la construcción de este edificio, que se produjo en el 1655.
Es curioso, ¿no? Porque es como el respaldo, ¿no?, documental de una tradición, lo decíamos ahora, ¿no? En ese año 724 tiene lugar una batalla entre cristianos y musulmanes, el momento del inicio de esa reconquista, con un inicio, unos comienzos también un poco legendarios. Yo te preguntaba antes en la comida, ¿no?, ¿qué opinabas de García Ximénez, ¿no?, que es el monarca, primer rey de Sobrarbe? ¿Tú crees que existió o no? ¿Quién lo sabe, no? Me decías, ¿no? ¿Quién lo sabe? Sí. Hombre, la leyenda es parte de vuestra historia, es decir, aunque sea legendario, no deja de ser parte de vuestra historia. O sea, quizás no tenga un documento, ¿no?, que el DNI, ¿no?, por así decirlo, ¿no?, pero no deja de ser un personaje más de vuestra historia, claro que sí. Sí, yo creo que la leyenda se entremezcla con la historia, viene ocurriendo, yo creo que continuamente, y en este caso, pues también ocurre el hecho de que se nombre un rey. Quizá no era García Ximénez, quizá tenía otro nombre. Claro. Pero posiblemente era un rey o una persona que lideraba un ejército para combatir pues, la intrusión musulmana que llegaba hasta estos límites, o sea, que conquistó casi toda la península. Es verdad que se dejó muy poquito por conquistar. Y claro, antes lo comentabais, las incursiones que hacían los musulmanes pues eran continuas, ¿no? Entonces yo creo que hubo una batalla continua durante esos siglos entre las personas que aquí vivían que se sentían cristianos o lo que se sintieran contra el enemigo, en este caso que eran los musulmanes que venían dando guerra y que, bueno, yo creo que tampoco se acomodaban mucho al lugar donde estaban, ¿eh? Estos lugares, como eran más fríos, más altos, como que les costaba un poco más llegar hasta aquí. Pero tampoco os quitáis méritos. Si se fueron es porque les disteis caña, no porque ellos quisieron irse, ¿eh? Les dimos mucha caña, eso es verdad. Claro que sí. Hay una cuestión, si me dejas que te comente. Sí. Habéis comentado antes lo de los reyes de Sobrarbe y pues, que si eran reyes, no eran reyes, que decían aquí. Y comentábamos con Conchi, porque yo tampoco me sé muy bien la historia, pero le estaba preguntando que aquí en Sobrarbe, cuando Sancho el Mayor, que es el rey de Navarra, conquista estas tierras y fallece, deja en herencia a sus hijos los territorios. Y Sobrarbe y Ribagorza lo deja a su hijo Gonzalo I, que nosotros creemos que es también rey de Sobrarbe. Y posiblemente pues, sea el rey que más documentación tengamos para decir que es rey. Pero a Gonzalo I, desgraciadamente, creemos por lo que dice la historia, que su hermano Ramiro se lo cepilla, o sea, lo mata, porque además lo mata ahí en la Fueva, en un sitio cercano aquí a San Victorián. Lo mata ahí porque quiere adueñarse de todo territorio. Y ahí nace concretamente el Reino de Aragón con Ramiro I, que era hermano, que ya anexiona los territorios de Sobrarbe y Ribagorza a la zona del Valle de Aragón, que era donde él estaba gobernando. Todo eso es un poco el contexto histórico, el marco que se rodea bueno, que se intenta representar en la morisma, con ese protagonista principal, ¿no? Yo creo que es García Ximénez. Además es una tradición, una teatralización en la que participa todo el pueblo, ¿no? Pues sí, Nacho, son 500 personas, más o menos, y un poco más porque hay voluntarios que no participan pero ayudan a lo que es el decorado, a crear los estandartes que colocamos por todo el pueblo, a coser los trajes. Al final pues casi todo el pueblo se involucra en la recreación histórica de esta representación o de esta leyenda en este pueblo que vivimos 2.300 personas, pues casi una cuarta parte salen esa noche a representar pues lo que ocurrió, lo que creemos que ocurrió, o la leyenda que nos transmitieron nuestras generaciones anteriores en Ainsa. Además, tenemos que decir que el año 2020 celebramos el 50 aniversario de la recuperación de la morisma, porque en 1970 un grupo de jóvenes del pueblo consiguieron en manuscrito de una persona mayor, que era José Sierra, que hizo el manuscrito, escribió todo lo que eran los textos de la morisma que se representaban en el año 1920, porque alrededor de 1930 se dejó de representar, desconocemos el motivo, y por suerte, pues esta gente joven que todavía vive en Ainsa y que les hicimos el homenaje, recuperaron este texto y volvieron a representar la morisma. Y ya no se representó en el sitio donde se representaba antiguamente, que era en la ermita que hemos comentado, la ermita de la Cruz Cubierta, sino que ya se representa en la Plaza Mayor. Y ya se representa de una manera más teatralizada, porque entonces cuando se representaba en el campo de batalla, nunca mejor dicho,
se representa de una manera más, dijéramos, pues más de andar por casa, pero cuando ya pasa a la Plaza Mayor ya se empieza a teatralizar y a conseguir que los textos sean más ágiles a la hora de representarlos. Además, una de las cosas más llamativas es la representación de toda la gente vestida de época, que no disfrazada, vestida de época, que eso es a los recreacionistas les saca de quicio, que les digan que van disfrazados, y como si se lo hubieran comprado en una gran superficie, ¿no? Y ¿cuáles son las fuentes que tomáis para recrear esos colores, esos vestidos, esos trajes? Bueno, pues también vienen un poco de épocas anteriores. Viendo los trajes que llevaban las gentes, las generaciones anteriores a las nuestras, pues hemos ido con esa línea y sobre todo con las mujeres del pueblo, que son las que más realmente han puesto de sus manos ahí y sus máquinas de coser para poder llegar a tener estos trajes. Estos trajes, además, que pasan, como digo, de generación a generación, igual que pasan también los papeles. Cuando alguien dice un dicho o es un rey, por ejemplo, ahora tenemos un rey nuevo, que es el rey Moro, que lo ha heredado de su propio padre, que ya fue rey Moro, y los papeles, como digo, se van pasando de generación tras generación y cada generación pues va... Endogamia teatral. Totalmente, totalmente. Además, gracias a todas estas batallas y toda esta conquista, pues Aínsa se fortificó, y yo creo que se fortificó en base a que no querían que volviera otra vez a ver estas luchas entre moros y cristianos. Pero no se fortificó solo Aínsa, sino que toda la comarca de Sobrarbe van creando, los cristianos van creando lugares específicos donde se van asentando fortalezas. Tenemos, por ejemplo, Muro de Roda, ahí en la Fueva, tenemos Samitier, que también está en la zona de la Fueva, Avizanda, tenemos Tou, Santa María de Wil. Se van generando torres defensivas o estructuras defensivas para defender si vinieran otra vez a atacarnos los musulmanes. Y la verdad es que eso ha generado en toda nuestra comarca pues diferentes puntos que son muy atractivos turísticamente y que ayudan a una comarca que, por desgracia, la población ha ido decreciendo durante estos años. Hay que tener en cuenta que en 1900, por ejemplo, estaban en la comarca, unas 25.000 personas, y a día de hoy estamos 7.500 personas. Fijaros lo que ha pasado durante estos 120 años en esta comarca. Y gracias, pues, como digo, a este patrimonio que hemos heredado, tenemos infinidad de iglesias y de ermitas románicas distribuidas por todos los lugares que hacen que tengamos un atractivo turístico que, unido al de la naturaleza, como habéis podido ver en nuestro gran monasterio de San Victorián, rodeado de un parque nacional, como es el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, los parques naturales de Sierra, de Guara y Pozo de Maladeta, pues tenemos un espacio muy atractivo para el público, que cuando decíais antes que tiene que venir la gente a conocer Sobrarbe, yo creo que merece la pena, porque cada vez que viene alguien y conoce Sobrarbe se queda impresionado del patrimonio, de la naturaleza, de todo lo que hay en esta comarca. Desde luego que sí, y además con esta representación de la morisma, lo decíamos ahora, ¿no? 500 personas contribuyendo, poniendo toda la carne en el asador, ahí hay momentos espectaculares con caballos, con un montón de cosas. Me recordaba un poco, claro, siempre esta época, ¿no? Estamos en el siglo VIII, pero la Edad Media en general, siglos después, siempre lo hemos idealizado, ¿no? A través de las películas de Hollywood, ¿no? Con esas luchas de caballeros. La morisma tiene de todo, todo esto y más. Sí, y además, fíjate, hoy tendría que estar aquí la presidenta de la Asociación de la Morisma, pero por motivos personales ha sido imposible que asistiera, por eso he venido yo en su nombre y en nombre de todos los ainsetanos. Además, cada año o cada vez, porque la morisma se hace bianual, no se hace seguido, entonces cada 2 años siempre generamos algo nuevo para la gente que ya la ha visto. No diga, yo ya la he visto, ya sé lo que va a pasar, o sé, bueno, lo que va a pasar está claro. Morir, ¿no? Pero sí que se generan nuevos contenidos que hacen un atractivo para que la gente vuelva a repetir. Y, por ejemplo, este año, como pudisteis ver, sacamos una figura nueva, que es el dragón. Un dragón que es muy típico de la época medieval, y en Aragón más todavía. San Jorge, el dragón. Bueno, pues nosotros creíamos oportuno sacar ese dragón simulando un poco pues, el horror de la guerra, más ahora con todo lo que está sucediendo cerca nuestro, y también esa unión del pueblo en torno a esa figura mitológica que era el dragón, y que hace pues, que tenga ese atractivo nuevo para alguien que venga a ver la morisma y diga, ¿y este año qué han preparado? ¿Este año qué sorpresas nos deparan?
un poco para que tenga ese atractivo también y se convierta pues ya no solo en algo legendario que nos ha llegado hasta nosotros, sino también algo atractivo al público para que también pueda repetir y vivir la morisma de una manera distinta. ¿Y cómo es la preparación? ¿Hay un guión, hay un libreto que dais en el campo de fútbol, en la Plaza Mayor, para ensayar? ¿Cómo hacéis? Bueno, el manuscrito que os he comentado que realizó esta persona, que es una persona que ya falleció en su día, que además fue el padre del anterior, de un alcalde de los que estuvo en Ainsa, que también falleció desgraciadamente. Este manuscrito lo tenemos en el ayuntamiento como oro en paño, como podéis imaginaros, porque es una reliquia. Entonces, a partir del manuscrito se fueron entregando los papeles a los diferentes personajes que iban apareciendo y distribuidos por las familias que en aquel momento vivían en el pueblo. Y cada uno ya tiene un papel que más o menos, como te decía antes, se ha aprendido de memoria y ha ido pasando de generación en generación si ha fallecido esa persona y se la ha ido recogiendo sus hijos. Entonces ya más o menos cada persona ya sabe lo que tiene que hacer y qué decir en la morisma, aunque siempre se ensaya anteriormente, porque la verdad es que hay un nuevo director, ya lleva unos cuantos años, pero que también fue alcalde del pueblo, que es José Miguel Chériz, que es el director de la morisma, y el que va organizando un poco a la gente, decir, venga, pues ahora vamos a ensayar tu papel, ahora vamos a ensayar el otro, y hacemos un ensayo general el día anterior para preparar todo, que quede un poco bien para la gente que viene, pues que realmente ha pagado una entrada para ver un espectáculo, pues que se lleve un buen sabor de boca, aunque a veces, y como somos todos, o como son todas las personas que actúan, no son profesionales y que son amateurs, pues se comete algún error que también hace gracia y bueno, pues hace sonreír al público. Claro que sí. Antes, si te he entendido bien, se recuperó la tradición porque se había retomado en 1970, ¿no? Y desde la década de 1930 era cuando, imagino que por la guerra civil o por las circunstancias que fueran, se cortó. Imagino que a lo largo de esa década de 1970, bueno, habían pasado apenas 40 años desde la última representación, un poquito más, también la investigación, ¿no?, de preguntando a la gente mayor, ¿no?, de cómo recordaban, mejor dicho, ¿no?, cómo era esa morisma de aquella época, que imagino también seguro que no tendrá nada que ver con el espectáculo tan maravilloso que hacéis ahora, ¿no? Bueno, hubo un Yo no sé incluso si habrá fotografías de los años 20 o 30 de la morisma. Hay alguna fotografía que tenemos ahí que se ve de la morisma antiguamente donde se celebraba y cómo se celebraba. Y creo que, no sé si fue Lucien Briet, que fue el gran pireneísta francés que hizo fotos por todo el Pirineo, que hizo fotos y que rememoró, o recordó que era la morisma. Pero sí que hay fotos de esa época cuando se hacía en el campo de batalla que decíamos antes, donde está la cruz cubierta. Pero sí que es verdad que el cambio de llegar hasta ahora, pues hubo un trabajo de investigación por esa gente joven, esa gente del pueblo que decía que había que recuperar la tradición, y por las personas mayores, las más mayores que vivían, que se acordaban de ciertas cosas que a lo mejor el texto no lo decía. Y a raíz de esa investigación también se generó otro manuscrito, ya recogiendo todo lo que es, en el año 1970, con todo lo que tenía que pasar, que es el texto actual, que ya está más corregido, pero que fue la base del texto actual también, y con todo ello se empezó a reprogramar o a considerar hacer la morisma. Hay que tener en cuenta que Ainsa en los años 70, gracias a diferentes personas, y entre ellas Ángel Conte, era un lugar un poco, no sé cómo catalogarlo, pero muy de izquierdas, muy en contra de lo que era el régimen en aquel entonces. Tampoco se podían mostrar muy cara abierta, porque entonces sí se los iban a... Lo cerraban. Efectivamente. Mira, por ejemplo, este año vamos a celebrar el 50 aniversario de la recreación de la revista Andalán, que fue Premio Aragón este año 2022, aquí en Aragón, en las Cortes de Aragón. Y esa revista se creó justamente en Ainsa, y vamos a hacer una conmemoración del 50 aniversario. Y era esa situación que se vivía en Ainsa de las ganas de abrirse al mundo, de abrir la mente y de explorar pues, todo lo que había de bueno en nuestra comarca. Pues estamos hablando de la morisma, estamos hablando de los trajes tradicionales que se bailaban aquí, de recuperar pues, los escritos, las poesías. Aquí, por ejemplo, en el Pueblo de Araguás han creado el primer pueblo que tiene una calle de poesía catalogado por etapas, que es un lujo, que además hay que dar las gracias a Ramón Buetas, que es una de las personas artífices de que eso ocurra, y a su alcalde que está aquí con nosotros, porque la verdad es que han tenido un detalle con ese aspecto, y es esa incipiente pujanza que tenía la juventud de aquella época de intentar cambiar ya el régimen antes de que se cambiara de verdad.
Una historia increíble, realmente, todo lo que hay alrededor de la morisma, como hemos descubierto en estos minutos, junto con Enrique Puello, Quique Puello, alcalde de Aínsa. Alcalde, muchísimas gracias por la invitación a Ser Historia, a la cadena SER, para participar de esta iba a decir aventura, ¿no? De alguna forma sí, es una gran aventura teatralizada de la historia, y como digo siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a vosotros, Nacho. La verdad es que es un lujo estar aquí contigo, porque nosotros que os escuchamos desde casa, teneros aquí de repente al lado de nuestro, pues la verdad es que es un lujo. Y si me permites, Sí, me gustaría claro. dar las gracias a todas las personas que han hecho posible el programa, a los técnicos, a los políticos y en especial a José Luis Rodrigo, que ha sido el que ha empujado para que esto fuera una realidad por todos los lados, y la verdad es que también de agradecer. Claro que sí, un abrazo y un aplauso muy fuerte. ¿Alguna vez se calmará este hombre? Supongo que el mal genio viene con el talento. Uy, entonces Dios me libre de tener talento para la música. Yo a mis panes no les grito como él grita a sus cantantes. Bueno, ¿o a usted? Eso no es muy cristiano, si usted me permite decirlo. No se preocupe por mí, señora Smith. Hace mucho ya que sirvo al maestro Henry y ya estoy acostumbrado. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Y continuamos en Ser Historia. Esto nunca lo hemos hecho. Yo siempre hago el programa sentado en la mesa, y me he levantado, como hacíamos al principio del programa, que hemos empezado con Francho Sarrablo, que es músico, componente de La Ronda, que nos ha estado interpretando ese país perdido, el himno de la comarca de Sobrarbe, interpretando un par de instrumentos. Yo quería hablar con él antes, unos minutos antes de acabar el programa, que vamos a acabar con una pieza también que nos va a interpretar. Lo primero, Francho, bienvenido a Ser Historia. Hola, ¿qué tal? Francho, has interpretado el chiflo y el salterio, que yo antes lo rebautizaba salteiro, no, salterio. Salterio, eso es. Salterio. Son instrumentos típicos, ¿no?, de la comarca, ¿no? Bueno, el de la comarca, el típico es este, que es la gaita de boto aragonesa, que es un instrumento que, digamos, se recuperó aquí en el Sobrarbe, que el último gaitero, digamos, que tocó la gaita fue Juan Cazcarra, de aquí de la comarca del Sobrarbe, y a él le debemos que se mantuviera este instrumento. Y el chiflo y salterio son de lo que sería la jacetania y el alto gallego. Y habría un tercer instrumento que está en la Ribagorza, que es la trompa de Ribagorza, y esos tres instrumentos son un poco los que durante los siglos han sido la banda sonora de todas estas montañas. Claro, la banda sonora durante siglos, imagino que en un ambiente rural, un ambiente de ganadería, de cultivo, es el marco histórico en donde aparecen estos instrumentos. Correcto. ¿no? Bueno, están un poco ligados por una parte, el chiflo y el salterio, también la gaita, están ligados un poco pues, a los dances que se bailan aquí, que son los paloteados. Son dances de palos que se suelen bailar en las romerías o en las fiestas patronales. Y luego también a los bailes, digamos, ya más festivos, que por ejemplo aquí en Aínsa hay un grupo que es el Vídeo Sobrarbe, que ha recuperado muchos bailes. Pues todos estos bailes se acompañaban con gaita. El origen de estos instrumentos, bueno, es como muy difícil de concretar, ¿no? Porque la flauta existe ya prácticamente desde la prehistoria. Claro. Imaginamos que estos instrumentos en la comarca, en Aragón, yo no sé si tienen una fecha de inicio o es la fecha de inicio la desconozco, pero un agujero, una flauta con 3 agujeros, eso es algo que se ve en toda la península. Claro. Lo que ya es más raro es acompañarla con un tambor de cuerdas. Eso es algo que es tradicional en todo el Pirineo, tanto en la parte francesa como la española. Y lo que quizás sea lo más característico en Aragón es que tanto el chiflo como la gaita no, pero suelen estar forrados de piel de culebra. Eso es lo más... Lo estaba viendo ahora. Luego nuestra compañera Ana Caballero va a colocar en las redes sociales vídeos y fotografías de los instrumentos. Yo esto lo estaba viendo ahora con la piel de reptil y me llamaba bastante la atención. Claro, eso es algo típicamente de aquí, local. Yo eso no, tampoco soy Joaquín Díaz, no soy ningún experto en este tipo de cosas. No hay ninguna gaita tradicional de otro sitio que se haya encontrado que fueran forradas con piel de culebra. Se ha especulado que podría ser para proteger la madera
o por una cuestión de superstición. Ha habido muchas leyendas. Y otra también es que las gaitas aquí en el Sobrarbe y en Aragón van vestidas como si fuera un vestido. Yo cuando te he visto entrar con ella antes, sinceramente quería que llevabas una muñeca. Claro, es que eso hasta tiene he visto una que lógica. sonaba. Digo, esto es una gaita, señores. Hay una leyenda que cuenta que un pastor tocaba la gaita, se le murió la hija y para recordarla con alegría le puso el vestido a su gaita. Entonces por ahí todas las gaitas en Aragón están vestidas. Y antes lo comentábamos con Quique Puello, hablando de la morisma, la forma de recuperar la tradición. Claro, estas melodías, estas canciones, no creo que hayan sido escritas nunca por los pastores en un pentagrama, en una partitura. La forma de recuperarlas es por medio de ir pueblo por pueblo, llamando puerta por puerta, entrevistando a la gente más mayor, ¿no? Eso es. En los años 70 hubo un momento en que la gaita se perdió y hubo una generación de gente que consiguió recuperarla y, aparte de recuperarlo materialmente, también recuperaron todo ese patrimonio inmaterial de las melodías y fueron pues, por muchos pueblos que les tararearan las melodías y se escribieron, y ahora sí que a nivel de Aragón está, pues yo creo, prácticamente todo recuperado. Y lo que me ha llamado la atención, retomando un poco el tambor de cuerda, que yo eso no lo había visto nunca, el salterio, es absolutamente original, ¿no? Lo portas en el brazo izquierdo y lo vas eso es. tañendo, ¿no? Se golpea con este palo. Esto, digamos que son dos notas, do, sol, es un intervalo. Y hace todo el rato ese intervalo de quinta. Y luego aparte tiene estas grapas de aquí, que es lo que le dan esa sonoridad como que rompiera. La sonoridad metálica, así en la calle se escucha mucho más. Y luego, como tienes este brazo libre, pues puedes tocar el chiflo. Hombre, orquesta total. Hombre, orquesta total, claro. Nunca mejor. Haces ritmo, armonía y melodía. Me gusta en la decoración que tienes de la rosa, de la flor de la vida en la decoración del instrumento. Bueno, pues para acabar el programa, antes de lanzar la sintonía de Ser Historia, te he dicho que nos interpretaras una pieza. Que nos vas a tocar al final. Os voy a interpretar una pieza muy conocida aquí en el Sobrarbe, que es El Villano. Venga, que es, bueno, hay que decir que realmente la música siempre va a favor de la danza. Es lo realmente importante. O sea, los músicos tradicionales trabajamos en favor de los danzantes. Así que si alguien quiere danzar... ¿Me estás preguntando que tengo que danzar ahora aquí? Bueno, yo lo lanzo. Ya cada uno... Bueno, pues... Vamos a permitir a Francho Sarrablo, músico, componente de la ronda, que interprete esta melodía para acabar Ser Historia. Francho, muchísimas gracias, como siempre, por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia, y la radio es tuya. Como he podido, he vuelto a la mesa como he podido, y bueno, solamente me queda despedir este primer programa de la 14ª temporada aquí en la cadena SER, y quería dar las gracias a un montón de amigos y de instituciones que han hecho posible este programa. Lo decía al principio,
Quería dar las gracias al Gobierno de Aragón, al Ayuntamiento de Aínsa y el Ayuntamiento del Puello de Araguás, a la comarca de Sobrarbe y a Tuhuesca por todo el apoyo como patrocinadores para poder hacer posible este viaje a la comarca de Sobrarbe y poder disfrutar de su historia. Los compañeros de la cadena SER, antes lo mencionaba Quique Puello, el alcalde de Aínsa, José Luis Rodrigo, ha estado siempre al frente, Enrique Moret como director de la cadena SER en Huesca y Felipe Puy, también otro compañero de la cadena SER. Quería también dar las gracias a Fernando Herrero, que ha estado a los mandos de esta máquina del tiempo, y también un aplauso para él, por favor, que es ese trabajo en la sombra casi. Y bueno, no me queda más que dar como siempre las gracias a Fermín Agustí por haber estado en la producción, a Ana Caballero, que ha estado controlando las redes sociales y grabándonos, está ahí escondida, pero un aplauso para ella. Y como siempre, delante del micrófono, vuestro humilde servidor Nacho Ares. Nos seguimos escuchando aquí en la cadena SER. Hasta la semana que viene. Suscríbete a SER Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena SER. La radio.